Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a la Premisa Inarticulada. Mi nombre es Elizabeth Torres y estoy haciendo este video desde la ciudad de Washington, D.C. porque, como ustedes saben, el pasado 16 de mayo fui electa como delegada congresional a la Cámara Federal y esta delegación tiene como propósito adelantar el mandato que el pueblo expresó en las urnas el pasado 3 de noviembre. Y como saben, en las democracias la voluntad que cuenta es la expresada en las urnas. Todo lo demás son opiniones permitidas bajo la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, que garantiza la libertad de expresión. Así que todas las voces que se levantan para juzgar y criticar el trabajo de la delegación critican y juzgan a aquellas personas que tuvieron la valentía de salir a votar. Es decir, no defienden ni pueden defender lo que es el mandato democrático. Cuando nosotros vemos que en los pasados días ha habido un levantamiento en Cuba, en distintas de sus provincias, nosotros comprendemos la importancia de la democracia y quienes la defendemos nos enfocamos en las libertades y la justicia que a través de ellas se logran. Obviamente las voces de la disidencia salen como ratas y se esconden en sus madrigueras porque saben que hoy más que nunca el pueblo cubano nos da la razón. El pueblo cubano ha tenido la valentía de entregar sus vidas y las de sus familiares para adelantar y alcanzar lo que Puerto Rico goza hoy, con todos los defectos que tiene el ser un territorio de Estados Unidos. Aún así, Puerto Rico es bendecido por las instituciones democráticas que gente como yo y muchas voces más defendemos fervorosamente. ¿Y qué ha pasado en estos pasados días? ¿Qué ha pasado con las voces que hablan de justicia todo el tiempo? ¿Por qué no se pronuncian en favor del pueblo cubano y en contra de la dictadura? ¿Por qué? ¿Por qué personas como María de Lourdes Santiago, Juan Dalmau, Rafael Bernabe, Mariana Nogales, Rosa Seguí, Betito Márquez Hijo, Denis Márquez, Ana Irma Rivera Lacén? ¿Por qué figuras dentro de los medios no se expresan a favor del pueblo cubano? ¿Por qué? La respuesta es bien simple. No se expresan porque ellos son aliados, idólatras, seguidores de este tipo de dictaduras, porque ellos creen en el comunismo, porque ellos creen en el socialismo, porque ellos creen en convertirse en una élite poderosa, porque están sedientos de poder. Por eso están callados. Para mí es bien importante hablar de esto porque lo que está pasando en Cuba es una reafirmación de todo lo que yo he estado planteando por varios años ya. Y que yo también hablaba de esto cuando yo era maestra. Yo promovía la democracia y hablaba de las consecuencias de este tipo de gobiernos, porque ese es nuestro rol y nuestro deber como maestros, promover la libertad. Y desde que yo abrí mi página, que lo que he hecho es básicamente crear una sala de clases, yo lo que he tratado de hacer es precisamente advertirles estas cosas. Y me parece insólito que todavía en el 2021 nosotros tengamos vivos partidos como el Partido Independentista Puertorriqueño, costeados y sufragados por nosotros mismos. ¿Cómo es que nosotros prestamos atención a los medios que son enemigos de la libertad? Por eso están callados. ¿Por qué esta gente logra llegar al poder? Ya no es solamente María de Lourdes Santiago, no, ahora también es Vargas Vidot. Ahora también son los miembros del Movimiento Victoria Ciudadana. Yo les advertí que todos los grupos de izquierda más radicales en Puerto Rico
incluyendo personajes metidos dentro del Partido Popular Democrático como lo fue Carmen Yulín Cruz y Manuel Natal Albelo, Luis Vega Ramos. Todas estas personas, todos estos pequeños grupos se sentaron en una mesa junto con los sindicatos, como el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, el SPT, que es el que financia ese partido. Se sentaron en una mesa a unir esfuerzos para solidificar la izquierda radical en Puerto Rico, la izquierda comunista. Y elaboraron un plan para darle forma a un nuevo movimiento. Ahí tienes a Rafael Bernabe y Mariana Nogales, que estaban antiguamente en el Partido del Pueblo Trabajador y que utilizan para engañar al pueblo la bandera del obrero oprimido. Hay que hacerle justicia a la clase obrera. Esa es su línea. Tienes personas como María de Lourdes Santiago, una persona que no ha logrado absolutamente nada positivo para la isla, o mínimamente, ¿verdad? Porque ellos hacen para poder mantenerse en el poder. ¿Cuál es la bandera que ha usado ella para estar ahí? Obviamente ella no le dice a usted, no, yo vengo de comer en la mesa junto con Nicolás Maduro, ¿no? Yo vengo de una reunión que hubo allí en La Habana, Cuba, hablando de las maravillas y las bondades del comunismo, junto con mi amigo aquí, Juan Dalmau. Ella no les dice eso. ¿Cuál es su bandera? La bandera de María de Lourdes Santiago son los niños con necesidades especiales. Eso es lo que la mantiene en el poder. Y ella va a las marchas. Y ella besa y abraza a los papás que tienen niños con discapacidades. ¿Qué ha logrado ella por esa comunidad? Por no decir nada, casi nada. Y así ella se mantiene en el poder. Y ahí la tenemos, costeada con fondos públicos. Un partido que no sirve. Y ahí tenemos también a Ana Irma Rivera Lacén, la expresidenta del Colegio de Abogados, otro nido zurdo, que llega al poder hablando de que la mujer está oprimida y que la mujer es víctima del hombre y del patriarcado y del heteropatriarcado y del Estado. Y ella crea la colectiva feminista en construcción. Y con esa bandera de justicia para las mujeres, ahí está, en la legislatura. Vargas Vidot, que dice que es candidato independiente, otro comunista que utiliza la bandera de la justicia de los más oprimidos. Y ahí está en el poder y desde ahí no ha hecho absolutamente nada por aquellas comunidades que fue la bandera con la que ganó el poder inicialmente. Todos tienen una bandera de justicia. Ahora todos ellos tienen una sola bandera: la perspectiva de género, la comunidad LGBT. Esa es la bandera. Todos ellos están impulsando política pública, leyes en favor de esas comunidades. Y usted dice, ¿por qué será? Yo les había dicho que desde el 2016 esto se venía gestando y que iba a reventar, como pasó en el 2019. En el 2019 nace el Movimiento Victoria Ciudadana y nace también la colectiva feminista. Y nace Alexandra Lúgaro, quien dijo que los partidos políticos deberían desaparecer. La traen al movimiento, la sientan a la mesa, llegan a unos acuerdos y Alexandra es la cara de ese movimiento. Es la cara porque no es la líder. La líder es Ana Irma y el líder es ahí el presidente del SPT. Esos son los líderes. Esos son los que crearon ese movimiento junto con Carmen Yulín Cruz y la izquierda metida en los medios. Y Alexandra lo que hace es empezar a hablar de perspectiva de género. Ella es la que introduce este asunto por orden de estas personas que son... Alexandra es una marioneta y ella fue la persona que el Movimiento Victoria Ciudadana identificó para atraer las huestes jóvenes a ese partido con el discursito de la perspectiva de género. De hecho, parte de la agenda urgente es esa, porque esa es parte de la agenda del
de la dictadura cultural en Latinoamérica completa. Esas son las maneras que ellos utilizan para fragmentar y crear choques sociales. Dígame si la perspectiva de género no tiene a Puerto Rico fragmentado. Dígame si el discurso de los derechos hacia la mujer y la comunidad LGBT no tiene a Puerto Rico fragmentado. Lo tiene fragmentado, lo lograron ellos. Dígame si todos los distintos debates que hubo giraban en torno a ese tema. ¿Por qué? Porque los medios, los que crean esos debates, son partidarios de este movimiento. Es tan simple verlo. ¿Y por qué la perspectiva de género en Puerto Rico? De la misma manera que el indigenismo en Bolivia, en Chile, en Perú, de la misma manera que el ecologismo en Brasil, son banderas. ¿Para qué? Para fragmentar la sociedad. Crean grupos de víctimas. Las mujeres, los obreros, los indígenas, el planeta, la comunidad LGBT son víctimas. En Estados Unidos, Black Lives Matter como un grupo víctima, el racismo sistémico, Stop Asian Hate, ahora con la cuestión de los asiáticos. Las personas que son Middle Eastern, que vienen de Afganistán y de Medio Oriente, que están reclamando que sean más visibles, ¿verdad? En Hollywood. Todo esto son fragmentos sociales que chocan todo el tiempo con el Estado que los oprime. En Puerto Rico, la idea es acabar por completo con el conservadurismo. Y la perspectiva de género lo que hace es que establece una dictadura cultural donde tú tienes que opinar como ellos, donde tú tienes que avalar lo que ellos dicen, donde tú, ciudadano, tienes que apoyar sus leyes, que son leyes en las que tú como ciudadano le estás entregando al Estado todo el control de tu vida y tu conciencia, el espacio privado tuyo, de tu familia. Ellos están controlando todo porque te dicen cómo criar a tus hijos, te dicen cómo pensar, te dicen cómo hablar. El lenguaje inclusivo, todas, todos, todes. Esos son herramientas de control social. Y es la creación de un país más justo para todos, todas y todes. Para todos, para todas y para todes. Y todo esto, el fin de todo esto es instaurar el comunismo, ayudados por los profesores en las universidades que promueven el comunismo en sus hijos y que le ponen a un Fidel Castro y un Che Guevara como héroes. Es insólito. Es que es de tontos, ¿verdad? Es de tontos creer en estas cosas. Y así el puertorriqueño va a las urnas y vota por esta gente. Y allí están, controlando la legislatura. Y del colectivo feminista, el Estado le asignó 11.4 millones de dólares para seguir promoviendo la dictadura del género. Para seguir dando talleres en las agencias de gobierno. Son ellas mismas, las feministas, las que dan los talleres. La colectiva feminista, el Proyecto Matria. El montón de organizaciones que son las mismas personas han creado múltiples organizaciones para parecer que son muchos. Y firman y le piden al Estado un estado de emergencia. ¿Usted no se ha preguntado por qué el caso de la joven de 20 años que fue asesinada en presencia de sus hijos hace unos días atrás? En presencia de sus dos hijos. Y yo me identifico porque a esa edad que yo tenía también mis dos hijos, yo también era víctima de violencia doméstica. Yo pude haber sido ella. Nadie habló de ese caso. Nadie lo explotó en los medios. No hicieron como los casos previos. ¿Se acuerdan de los dos casos? ¿Se acuerdan que lo explotaron en los medios? Hay casos que explotaron porque ese era el momento en que estaban dilucidando si le daban a estos grupos el dinero o no. Y la junta
que había dicho que no le iba a dar dinero a estos grupos, ante la explotación de esos casos, terminaron asignándole los 11.4 millones de dólares a las feministas. Y por eso es que hoy ustedes no las ven abogando por esa niña que asesinaron en presencia de sus hijos. Es una agenda política, es una agenda política, es una agenda política. Esto no se trata de que yo estoy en contra de la comunidad LGBT. Nada más lejos de la verdad. Esto no se trata de que yo estoy en contra de la mujer. Si yo fui víctima de violencia doméstica y soy mujer y tengo una hija. Esto no se trata de eso. Mi advertencia es que detrás de esas banderas de supuesta justicia lo que hay es una agenda política que nos dirige hacia el comunismo. Esa es la verdad. Y yo voy a continuar educando porque parte de mi labor como delegada, y que le quede claro a los opositores, es educar. Por eso cada vez que yo educo, me dicen, mira, vete a hacer tu trabajo. No, yo estoy haciendo mi trabajo. Este es mi trabajo. Y lo voy a hacer con más intensidad. Porque promover la estadidad es derrotar el comunismo. El comunismo es enemigo de Estados Unidos, pues entonces pertenecer a Estados Unidos es el antídoto contra el comunismo. Esto no hay que ser demasiado inteligente para verlo. Incluso aquellos que se oponen a la estadidad saben que lo que estoy diciendo es cierto. Lo que pasa es que ellos tienen sus convicciones románticas, como pasa con el actor Daniel Lugo, que siempre ha promovido la independencia, pero que hoy está diciendo, yo quiero la independencia para mi isla, pero yo no quiero el comunismo ni el socialismo. Pero lamentablemente, ser un país independiente te hace vulnerable a ese tipo de dictaduras. No lo digo yo. Ahí tiene 39 países. Busque, estudie, analice, los tenemos ahí. La independencia nos hace vulnerables. Esa es la realidad. ¿Qué nos hace fuertes? La estadidad. Esa también es la realidad. Por eso es que yo digo que yo soy una estadista por convicción. A mí nadie me enseñó a ser estadista. Yo misma encontré el camino. Cuando yo estaba en la Universidad de Puerto Rico siendo bombardeada, donde se glorificaba el comunismo. Yo vengo de humanidades, que es donde está más fuerte todavía. Lo que es el área de las humanidades, ciencias políticas, ciencias sociales, filosofía, y lo que es las comunicaciones públicas, esas son las dos áreas donde con más intensidad se promueve el socialismo y el comunismo, y donde se ponen como héroes figuras que eran unos psicópatas asesinos. Y yo me di cuenta que los enemigos de mi enemigo eran mis amigos. Los enemigos del comunismo es Estados Unidos. Porque Estados Unidos representa democracia, libertad. El comunismo es represión, es dictadura, es opresión. Cero libertades. La democracia es libertad. Es que es verdad, es una cuestión de polos opuestos. ¿En qué lado quieres estar tú? Esa es la pregunta. ¿En qué lado quieres estar tú? Si en los 39 países de Latinoamérica el ingreso per cápita son $8,000 anual, $8,000. En Estados Unidos son 60,000. Haga la investigación. Todos los estados, cuando se hicieron estados, aumentó la población, aumentó el ingreso per cápita, hubo desarrollo. Esa es la realidad. Hawái. Ahí tienes a Hawái, que es lo más similar a Puerto Rico. Despunta la economía en los primeros 10 años. Comienzan a aportar a las arcas de Estados Unidos porque el ser Estado les permitió salir de la miseria. Y hoy está entre los primeros 15 estados más ricos de la nación. Es que los datos superan las emociones. Y el comunismo, la izquierda, está impregnada de emociones.
El comunismo te dice a ti que tú eres víctima. Y la victimización, el victimismo, te lleva al resentimiento, al odio y a la acción, al vandalismo que vimos en el verano de 2019. Tuvimos una muestra de lo que hace el sentirte víctima cuando realmente no lo eres. Lo que es la democracia y Estados Unidos como representante de esa democracia es todo lo opuesto. Y estoy hablando en términos fundamentales porque sabemos que el socialismo se ha metido en los Estados Unidos a través del ala más radical del Partido Demócrata, los progresivos. Pero en términos políticos hay unas garantías y nosotros tenemos que agarrar esas garantías ya, de inmediato. Porque estos grupos comunistas tienen el ojo puesto en Puerto Rico, yo se los dije. Y hemos escuchado a Maduro todo el tiempo. Y a los líderes de la izquierda en Puerto Rico asociados con Maduro diciendo que Puerto Rico tiene que ser libre, que ellos creen en la independencia de Puerto Rico. ¿Por qué? Bueno, porque una vez eres independiente ya eres vulnerable a todas estas dictaduras. Esa es la realidad, eso lo dice la historia. Así que, gente, preste atención al silencio, porque el silencio a veces habla mucho más alto que las palabras. Si la prensa está callada, es porque son aliados de la izquierda. Si la izquierda está callada, es porque son aliados de los comunistas en Latinoamérica. Es así. Nidia Velázquez, que se opone a la estadidad para Puerto Rico, también ha quedado silente. Black Lives Matter y todos estos grupúsculos que han nacido para fragmentar a los Estados Unidos están callados ante lo que está ocurriendo, porque son parte de la misma agenda. Hemos visto la fundadora de Black Lives Matter junto a Nicolás Maduro, una mujer que tiene ahora mismo mansiones millonarias entre blancos. Es la que está diciendo que Estados Unidos es racista de manera sistémica y racismo y toda esta cuestión de lo que es el Critical Race Theory, que eso es una locura, impregnando las escuelas también. Es fragmentación social, gente. Es así de simple. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Nosotros, los boricuas. Ir a las urnas en el 2024 y sacar de una vez a todas estas personas de las que yo les hablo constantemente. Vamos a empezar por ahí. Aunque usted no sea estadista, vamos a empezar por ahí. Y solamente así, probablemente podamos nosotros alcanzar la estabilidad político-económica que nos merecemos y también la social. Yo abogo por la estadidad. Estoy convencida de que es la única alternativa que tiene Puerto Rico en este contexto histórico. Es su única alternativa. Y estoy aquí, en la ciudad de DC, donde tendré que estar viajando constantemente, diciendo y elaborando, ¿verdad? Diciendo cómo es que yo veo la estadidad, cómo es que yo veo el camino hacia la estadidad. Y lo que acaba de ocurrir en Cuba es una garantía de que los cambios sociales hacia la justicia real se dan en la calle. Por eso cuando yo hice campaña dije, la estadidad está en la calle. El Congreso no se va a mover si no hay presión en la calle. Cojamos el ejemplo de Cuba, hay que tomar la calle. Y eso es lo que yo estoy tratando de hacer en alianzas con otros grupos, mover la estadidad en la calle. Y a Puerto Rico le digo, muevan la estadidad en la calle. Es la única alternativa para nosotros lograr lo que nos merecemos, que es la igualdad ante la ley. La única igualdad que existe, donde todos los seres humanos, sin importar nada más, seamos tratados de la misma manera y tengamos las mismas oportunidades. Eso no se logra con igualdad social, que es lo que promueve el socialismo, donde todo el mundo es igualmente miserable. Eso es lo que promueve. Así que, gente, los dejo con estas reflexiones y vamos a seguir hablando, educando, dialogando, compartiendo impresiones. Los invito, por favor, a que me sigan también en Spotify, en Apple Podcasts y en todas estas plataformas de podcast. Ya tengo un podcast que se llama La Premisa Inarticulada, donde vamos a estar reflexionando sobre este tipo de situaciones importantes. Vamos a estar defendiendo la democracia y la libertad. Todas las libertades, en todas sus manifestaciones. Así que, gente, nos vemos pronto. Hasta la próxima.